explicaré cómo funciona React y cómo podemos hacer para empezar a crear nuestra primera aplicación. De buenas a primeras, como podéis ver, se trata de una aplicación creada en ES6, la nueva especificación de JavaScript, y es la que usaré durante todos mis vídeos. Es posible hacerlo en la versión actual, ES5, pero yo recomiendo adoptar lo antes posible a esta nueva versión de JavaScript. Hace las cosas más sencillas y quizás más interesantes. Aquí en primer lugar tenemos dos cosas que son básicas en cualquier aplicación de React Native, que es el import de React y el import de React Native. En el primero tenemos lo que sería la declaración del componente y en el segundo los componentes nativos que podemos usar en las aplicaciones móviles con React Native. Como digo, es obligatorio y tenemos que hacerlo en todos los archivos en los que usemos React Native. En el import de React Native podemos ver que se trata de, en este caso, 4 componentes nativos: app-registry, stylesheet, text y view. App-registry se trata de una función que nos permite, es un componente que nos permite escoger cuál será nuestra clase principal en nuestra aplicación. Entendemos como clase pues lo que sería la creación del componente y lo declaramos aquí abajo. Como podéis ver, usa una función registryComponent, le pasan dos parámetros, el nombre de la clase y crea una función anónima que devuelve el componente. Como veis ver, esto es 5, es 6 y es básicamente todo. Normalmente en una aplicación solo tendrá un índice, con lo cual solo tenemos que preocuparnos de esto la primera vez. Luego tenemos stylesheet, text y view. En stylesheet nos permite, como podéis ver, declarar los estilos de nuestra aplicación. Usamos la función create y creamos un objeto que contiene otros objetos. Container sería el objeto, ¿no? Y luego tenemos atributos clave valor que como podríamos estar haciendo en CSS. Cada uno de estos objetos pertenece a una clase. Y luego tenemos text y view. View será un div gigante, como he comentado en el anterior vídeo. Y aquí podemos ver cómo hace uso de los estilos. Usa el atributo style y usando los corchetes le pasa el objeto styles.container. En el caso de que nos interese usar esta clase de CSS, de estilos. Y luego tenemos el text, que hace lo mismo con welcome, y así con todos. Podríamos añadir aquí todos los objetos que quisiésemos, que serían las clases con estilos. O sea, serían los estilos de cada clase. Como podéis ver, aquí usa Flex. Flex es una
propiedad de Flexbox y que permite orientar el contenido de la aplicación. Flexbox es relativamente nuevo, está muy adaptado a la web y también se usa en React Native para poder colocar los elementos, ¿no? Por ejemplo, justify content, quitásemos, actualizamos y bueno, ya no estaría al medio. Bueno, como estaba, queda mucho mejor que así. Y esto sería pues cómo funcionan estos tres grandes bloques que usaremos una y otra vez en nuestra aplicación, ¿no? El primer bloque sería el import de React y React Native, la creación de una clase, a la que llamaremos un componente, ¿no? Y luego, por último, los estilos de cada clase. Como veis, aquí solo estamos utilizando un componente, podríamos crear otro. Y lo llamaríamos componente texto, por ejemplo. Usando la función render, que es necesaria en todos nuestros componentes. Y luego debemos devolver algo. Si no lo hacemos, la aplicación nos mostrará un mensaje en rojo que nos dice que es un defined, ¿no? Que no hay nada definido y que necesita algo. ¿Cómo funciona? Como hemos declarado anteriormente, podemos usar view y text. Hay una lista larga de todos los componentes nativos que nos permite usar. Podemos verlo más adelante en la web de React Native y cómo funcionan cada uno. Aquí, por ejemplo, podemos poner, pues esto es un componente de texto. ¿Sí? Vale. Y esto sería nuestro componente de texto, que lo hemos llamado así. Y aquí podríamos llamarlo. ¿Cómo lo llamamos? Como si fuese una etiqueta como otra cualquiera. Componente texto, si es correcto. Guardamos y actualizamos. Como podemos ver, aparece este componente como si fuese uno de los que podemos ver aquí, que es view, text, ¿sí? Y entonces esto nos permite dividir nuestra aplicación, como haríamos en React, en pequeños componentes para hacerla más reusable. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Hay algo que es bastante importante y es que todo lo que hay dentro de estos brackets se ejecutará. Si yo hago 5 más 5, lo guardo, esto ejecutará. ¿De acuerdo? Como podemos ver aquí en Style, usa los brackets para envolver el objeto styles.container. Por otro lado, si usásemos, porque me ha ocurrido, sobre todo cuando empiezas, tiendes a hacer esto. Esto es lo más parecido a HTML y CSS que tenemos, ¿no? ¿Y qué hacemos? Guardamos, le damos y... ¿Qué ha pasado? Este muestra un mensaje de error, ¿vale? Y le dice que le hemos pasado un string, ¿no? Realmente lo que tenemos que haberle pasado es un objeto. Por lo tanto, necesitamos llamar a ese objeto
Y para hacerlo necesitamos los brackets, corchetes. Voy a explicar un poco cómo ordenamos los componentes en nuestra aplicación. La verdad es que si no corresponde a un archivo concreto, un componente, es mejor crear uno nuevo. Porque cuando creamos un archivo nuevo, que llamaremos componente texto, podemos manejar mejor lo que es todos los componentes, ¿no? Porque si aquí si empezásemos a crear componentes uno tras de otro, al final tenemos un problema para saber exactamente dónde nos encontramos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, igual que hemos hecho con el componente, bueno, con la web, con la index.ios, lo que hacemos es inicializar React, importamos también React Native, lo que nos interesa en este caso es text y view, sobre todo si no necesitáis un componente nativo, lo mejor es no usarlo, no llamarlo, y creamos la clase. Export fault, llamaremos componente texto y utilizamos, como comentaba antes, render. No podía haberlo pegado, pero me veis escribir un poco. Vale. La vista y el texto. ¿Vale? Es un componente externo. Estamos en otro archivo y guardamos. Y aquí podéis ver que hemos creado otro componente, componente text. Uy, texto. Con lo cual tenemos que realizar el mismo proceso. Export default y luego creando la clase. Una vez creado, nos vamos a la clase principal, a la raíz, y tenemos que importar el componente creado, ¿no? Estamos aquí. Hay que tener mucho cuidado donde ponemos los archivos y sabemos dónde realizamos las rutas y demás, porque si no, pues estoy hoy, componente de texto, vale. Guardamos y si lo he hecho todo bien, deberá funcionar. Y aquí está. Hola, esto es un componente externo y aquí está. Como podéis ver, está en otro archivo. Podemos reusar mejor lo que es la aplicación y tenemos dividido en archivos. Mucho más cómodo a la hora de programar. Siguiendo esto, también podemos crear unos estilos, ¿vale? Y crearemos, bueno, llamaremos texto le pondremos un color blanco. Usando los corchetes de nuevo y llamando nos olvidamos aquí
el componente nativo, y ahora pues el componente es blanco. Se podrían utilizar en la aplicación raíz todos los estilos para toda la aplicación. No es recomendable, porque con esto nos permite mantener una coherencia en lo que estamos modificando.